discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Vamos a orar al Señor para recibir la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Y vamos a alistarnos para oír su santa y gloriosa palabra. Amén. Y oremos al Señor. Amado Dios, en el bendito y glorioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, hemos cantado que tu gracia es mucha, es sublime, que tú eres grande, que tú, oh Dios, nos recuerdas que enviaste a tu Hijo Jesús a morir. Ahora nos das el alimento de tu palabra, Señor. Ayúdame, por favor, hoy, Señor, a exponer con claridad tu palabra, Señor. Ayuda a mis hermanos a entender la palabra y después de entenderla, más que entenderla, creerla y luego vivirla. Muchas gracias, Señor. Ayuda a los niños también. Ayuda a los jóvenes, Señor. A toda tu iglesia, Señor. A todos nosotros a comprender tu palabra, Señor. A guardarla como un tesoro, Señor. Mientras que el día aclarece y llega ese maravilloso día. Gracias te damos, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, y estamos haciendo un recuento de las virtudes, de las cualidades y características a las cuales un creyente debe ponerle toda diligencia. Leo el versículo 5, que es el que estamos estudiando. Vosotros también, es decir, ustedes la iglesia, ustedes los cristianos, ustedes los creyentes, pongan toda diligencia. Por esto mismo, añadan o agreguen, suministrenle a esa fe que tienen, suministrenle virtud, a la virtud conocimiento, a ese conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Damos gracias al Señor por su palabra. Hoy vamos a estudiar la siguiente condición que hay que añadirle: virtud. La virtud aquí es una palabra muy curiosa, es la palabra griega arete, y significa la excelencia moral. La excelencia moral. Alguien dijo, vivir moralmente para un creyente no es una opción, es una altísima responsabilidad. Vivir moralmente para un creyente no es una opción, es una responsabilidad. Todos los creyentes no pueden vivir ajenos a esta demanda del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio a nosotros nos hace responsables de ello. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todos los ingredientes están dados para cocinar ese arroz. Todos los ingredientes están dados para que finalmente salga el producto que se requiere. Pero es necesario en tu responsabilidad como creyente que diligentemente a la fe le añadas virtud y los demás ingredientes que estaremos estudiando. Pedro se quiere asegurar que el carácter cristiano en ustedes, en mí, en todos los creyentes, sea de agrado al Señor y bendición a su pueblo.
El título de nuestro mensaje o nuestro sermón en esta mañana es un llamado a la excelencia moral. Es un llamado, es una voz de alerta, es una convocatoria que el Señor nos hace a toda su iglesia, a ustedes, todos ustedes. Estamos llamados a la excelencia moral. ¿Qué será la excelencia, mis hermanos? La excelencia se define como aquello que sobresale dentro de lo que es común. Eso es la excelencia. Lo que sobresale dentro de todo aquello que es común. Alguien dijo que es lo que surge, lo que es relevante, lo que es extraordinario dentro de una especie. La vida, la sociedad, la cultura es la especie humana. Y tú como creyente, nuestros niños como creyentes, como cristianos, estamos llamados a sobresalir. Porque somos diferentes, distintos. Porque en nosotros hace presencia el Evangelio. A la fe hay que añadirle virtud, suministrarle, agregarle a esa fe la virtud, la excelencia moral. ¿Por qué, mis hermanos, hay que añadirle a nuestra fe esa excelencia moral? ¿Por qué estamos llamados a ser excelentes moralmente hablando? Amados hermanos, el problema de nuestra sociedad, el problema de nuestros días, el problema de nuestra cultura está en la moral. Y es que la Biblia, en cuanto a este asunto, está tratando con el pecado, directamente con el pecado moral. Dios va a tratar a través de Pedro y con nosotros con el pecado que hace presencia en nuestra vida. Por eso hay un llamado a la excelencia moral. ¿Y por qué Dios hace un llamado a la excelencia moral de su pueblo? Número uno, porque es una necesidad. Ese es el primer punto del sermón. Es un llamado a la excelencia moral porque es necesario, es una necesidad en todos nosotros. Hemos dicho que el problema de la sociedad, el problema de este mundo es de carácter moral. Y el pecado, amados hermanos, es todo lo contrario a la santidad. El pecado es todo lo contrario a la santidad que Dios demanda de cada uno de nosotros. Pero hay algo importante aquí, mis amados hermanos, según Pedro, y es que la santidad es una obra progresiva. La santificación va siendo un recorrido a través de todo lo largo de nuestra vida. Por eso, mis hermanos, cuando ya llevamos ciertos años en el Evangelio, no podemos volver a las mismas insolencias, no podemos volver a las mismas aspectos como si fuéramos iniciados en la vida como cristianos, como si estuviéramos apenas comenzando. No podemos volver a las mismas niñeces de siempre. No podemos darnos el lujo de volver a cometer los mismos errores. No se puede. Aquí ya no hay cabida para la inmadurez. No hay cabida para eso que Pedro nos va a describir de manera asquienta. Y estaremos mirando cómo Él va a tratar con la santidad de los creyentes. Es un llamado a la excelencia moral porque es una necesidad en ustedes y en mí ser santos. Necesitamos ser santos. No podemos retroceder en nuestra vida como creyentes. Al final, Pedro va a hacer unas reconsideraciones muy interesantes. Y Pedro nos va a hablar de que aquellas personas que retroceden en su vida como cristianos es como el perro que vomita pero vuelve y vuelve a su vómito. Así es un cristiano que retrocede.
Un cristiano que retrocede es como el cerdo que lo lavan, lo limpia y lo sueltan otra vez. ¿Y a dónde vuelve? A su fango. Y tú como creyente no puedes retroceder. Aquí cabe lo que se hizo alguna vez en una película de Hollywood que algunos de ustedes vieron. Retroceder nunca, rendirse jamás. Porque el llamado a la excelencia moral es una necesidad. Una vez usted entienda la santidad, comprenderá la necesidad de un Salvador. Una vez usted comprenda que Dios es santo, usted siempre va a estar necesitado de alguien que lo salve. La santidad, ¿qué es, mis amados hermanos? La santidad es un atributo de Dios, una cualidad de Dios, por la cual Él no admite, Él no tolera, Él no pasa ni una pizca de pecado en la vida de su pueblo. Dios nos ilustró en el Antiguo Testamento muchos que se pasaron de listos creyendo que el Dios Santo iba a hacer o iba a brincarse y no pasaba nada. En el capítulo 10 de Levítico hubo dos hombres, los hijos del sacerdote Aarón, Nadab y Abiú. Dice la Escritura que en cierta ocasión se les dio por ofrecer fuego extraño y que inmediatamente hicieron tal acto, quedaron ahí fulminados por la santidad de Dios. Cuando los filisteos devolvieron el arca, la enviaron en 2 vacas, luego va a la casa de Abimelech, luego el arca es llevada a Jerusalén y la llevan en 2 bueyes, los bueyes tropezaban y habían 2 sacerdotes de la familia que se encargaba de transportar el arca. Estaban encargados de llevar el arca. Uno de ellos se llamaba Usa y el otro se llamaba Ahío. Y Usa, queriendo evitar que el arca se fuera a caer, le pone la mano, quedó fulminado ahí por la santidad de Dios. Pregunto, querida iglesia, ¿Dios ha cambiado sus formas? ¿O Él sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos? Entonces, ¿qué les hace pensar a ustedes? Si Dios es el mismo, entonces, ¿qué nos hace pensar como que Dios cambió? ¿No crees tú y no creemos nosotros que lo que Dios nos ha mostrado es aún misericordia? Por eso el llamado a una vida de excelencia moral es una urgencia, es una necesidad en nuestra vida, y Pedro lo recuerda así. Él quiere que esto esté en la mente a quienes se dirigió primariamente, y hoy Dios por su Espíritu te lo recuerda a ti. Es necesario que seas santa, es necesario que seas santo. Es necesario que el pecado desaparezca en tu vida progresivamente. El pecado no se va de buenas a primeras. Se requiere un tratamiento. Se requiere de un proceso. El proceso aquí es la obra del Espíritu y la palabra de Él. Hay algo que nosotros tenemos como promesa. La hizo nuestro mismo Señor Jesucristo allí en Getsemaní. Él rogó al Padre y dijo estas palabras: por ustedes, por mí, por su iglesia. Él suplicó allí en Getsemaní. Su oración fue contestada porque es la oración del Señor. Él dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
El libro de Jeremías nos va a hablar del mismo parámetro. Jeremías capítulo 2, en los versículos 22 en adelante dice estas palabras: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. O sea, tú puedes hacer muchas cosas externas para limpiarte, para quitarte, para desmugrarte, para sacar eso de ti. Tú lo puedes hacer, pero el pecado no puedes hacer con él. Se requiere, amados hermanos, de una intervención superior, de la intervención de nuestro Señor Jesucristo, y que Él derrame su sangre sobre cada uno de nosotros, para que por esa sangre seamos limpios. Eso Pedro ya lo dijo en la primera carta. Miren lo que dice, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 2. Dice que los creyentes son elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre del Señor Jesucristo. Ustedes y yo somos rociados por la sangre del Señor Jesucristo. ¿Y qué significa eso? Que la vida de pecado va desapareciendo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Un llamado a la excelencia moral es una necesidad. La santidad es un requerimiento en la vida como creyentes. Y amados hermanos, debemos hacer nuestro máximo esfuerzo, debemos hacer lo que esté a nuestro alcance y debemos ser diligentes para que esto suceda en nuestra vida. Amados hermanos, ¿será que habrá dicha y gozo si la iglesia del Señor vive en santidad? ¿Habrá dicha, alegría, gozo, felicidad si vivimos en santidad? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Y qué dice la Escritura? Mateo 5:8 dice claramente, dice, bienaventurados. La palabra que se usa ahí es la palabra griega Macario, que significa más allá de la dicha, más allá del gozo. Significa más ser felices. Querido hermano, querida hermana, la santidad te hace un hombre feliz. La santidad te hace una mujer feliz, una mujer llena de dicha, una mujer llena de gozo, porque así lo dice el Señor. Bienaventurados los limpios de corazón. ¿Dónde están los problemas morales de nuestra vida? ¿En dónde están los problemas serios de nuestra vida? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos? ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón? Los malos pensamientos. ¿Qué más sale de nuestro corazón? Las malas palabras. ¿Qué más sale de nuestro corazón? La maledicencia. ¿Qué más sale? Los adulterios, las fornicaciones. ¿Qué más sale de nuestro corazón? Y todo tipo de lujuria, todo tipo de pecado. ¿De dónde aflora todo esto? De nuestro corazón. Pero hay dicha, hay bendición, hay alegría si somos limpios de corazón. Porque un día entonces veremos a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El llamado a la excelencia moral entonces es una necesidad. ¿Cuántos días puedes durar sin bañarte?
¿Qué pasa si un día te vas a trabajar y no te bañas? Bueno, vamos a ser considerados. Ese día el acueducto informó que ese día no iba a haber agua y entonces no pudiste bañarte. ¿Cómo te sientes? ¿Qué haces tú para contrarrestar el olor de una noche? Y a veces uno se levanta un poco sudado y demás. Pero ¿qué hacemos? O sea, usted tiene que elementalmente bañarse. Porque si no te bañas, ¿cómo comienzas a oler? En mi tierra dicen, comienzas a oler a bostezo de momia o a vuelta canela. Es decir, hueles mal. Ahora, cuando pensamos en la omnipresencia de Dios, el Dios que te está mirando a ti, ¿cómo hueles delante de Él? ¿A qué hueles? ¿Qué aroma tienes? ¿Verdad que la santidad es algo serio, hermanos? Y pensar que nosotros queremos vivir folclóricamente como si Dios no fuera santo. Esopo cuenta la historia de un león y un ratón. Preste la atención a la historia. Era un león que cada día se acercaba al león y el león se quedaba ahí mirándolo. Y como el león como que no se movía ni se inmutaba, entonces el ratón fue tomando confianza. Cada día se le acercaba más y el león ahí se quedaba mirándolo. Y cada día el ratón se le acercaba más. Y se le acercó tanto que un día el león levantó su garra, lo aplastó, se lo comió. Nosotros somos como ese ratoncito, que vamos tomando confianza, pero sin perder de vista que quien tenemos delante nos puede consumir en un momento dado. Pedro se quiere asegurar de que su iglesia no retroceda, vivan la vida santa. Veamos nuestro segundo aspecto en la mañana de hoy. El llamado a una excelencia moral es una necesidad. Ahora, el llamado a la excelencia moral tiene que tener un fundamento. El llamado a la excelencia moral tiene que tener un fundamento. ¿Cuál será ese fundamento? El Evangelio. El Evangelio, mis hermanos. Para nosotros, el fundamento es el Evangelio. Y este Evangelio entonces nos va a indicar y nos va a decir para qué fue dado. Quiero leer en favor de ustedes 1 Timoteo capítulo 1 versículos 9 en adelante. 1 Timoteo capítulo 1 versículos 9 en adelante dice, versículo 8, pero sabemos que la ley es buena. Amados hermanos, la ley es parte fundamental e integral del Evangelio. La ley de Dios. Y quiero que esto lo tenga en mente. Pero sabemos que la ley es buena. ¿Cuántos saben que tenemos que cumplir normas? Eso es bueno, hermanos, no es malo. Cuando montamos bicicleta nos dicen, pongámonos el casco. ¿Es bueno o es malo? ¿Por qué es bueno? ¿Qué es lo que hace el casco en favor nuestro en caso de que resbalemos y caigamos? Nos protege, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la ley? Nos protege. Por eso la ley es buena y hay que usarla legítimamente o en su debida proporción. Conociendo esto, dice Pablo a Timoteo, que la ley no fue dada para el justo, sino que la ley fue dada ¿para quién?
para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas. ¿Qué es un parricida? Quien mata a su padre. ¿Quién es un matricida? Quien mata a la mamá. Para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los pérjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina, versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. O sea, la ley, parte integral del evangelio. Y esa integralidad del evangelio descansa en sí mismo, en el fundamento. La ley es el fundamento. Quiero que pensemos en algo, mis amados hermanos, según Pedro. Pedro nos va a decir que la excelencia moral descansa en el evangelio. Lo que hace el evangelio es por la ley decirte que estás mal. La ley por el evangelio la ley es como un dedo acusador que te dice, mira, estás en esto, tú estás en esto, tú estás en esto, esto. Nunca la ley va a descansar de decirnos lo mal que estamos. Siempre la ley nos va a encontrar problemas. Siempre la ley nos va a mostrar dificultades. Siempre la ley nos va a mostrar que hay algo que no está bien en nosotros. Siempre nos va a encontrar fallas. Amados hermanos, la ley, por el mismo hecho de ser quienes somos y por el mismo hecho de ser raza caída, la ley siempre nos va a encontrar defectos. De pronto mejoramos en esto, pero al rato la ley nos va a decir, te falta esto. La ley es como un auditor, como alguien que está vigilando a una persona que limpia la casa. Digamos que dejó el baño muy limpio, pero se fue para una habitación y en la habitación ya encontró polvo y dice, no, aquí hay polvo. Entonces la persona se vino, limpió todo el polvo, pero se fue ahora para el comedor y miró, no, en el comedor hay polvo. Se fue para la cocina y en la cocina encontró, o sea, nunca la ley va a parar de señalarnos que estamos mal. Que estamos mal. Pero eso es bueno. Y usted dirá, pero hermano, ¿cómo así que si me dicen que estoy mal, eso es bueno? Por una razón. Porque entonces te ves en la necesidad de buscar a alguien que te resuelva ese problema. Hemos dicho que para muchas congregaciones e iglesias cristianas el pecado no es un problema grave. Lo dijimos hace 15 días y hace 15 días decíamos que el pecado en algunas iglesias es tratado con terapia. Incluso algunos pastores hablan de la teoterapia. Y eso es incorrecto, eso está mal. ¿Por qué? Porque el pecado no es una enfermedad, el pecado es un problema. Es donde están todos los problemas del ser humano. Y ese problema se describe en 3 facetas: dolor, amargura y muerte. Dolor, amargura y muerte. Todos los actos del ser humano convergen al dolor, a la amargura o a la muerte. Todos los pecados del ser humano convergen a esas 3 facetas: al dolor, a la amargura y a la muerte. Es más, el apóstol Pablo dijo, la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Vamos a suponer que tú te enrolas en una relación, te vas a vivir con una persona que no comparte tus mismas convicciones, que no comparte tu misma fe. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a venir a este hogar? ¿Qué va a venir, hermanos? A la luz de la palabra del Señor,
Problemas. Hemos tenido que lidiar con hermanas de la iglesia. Yo recuerdo en el Lucero una hermana a la cual se le dijo: hermana, mira, piensa bien las cosas. Y la hermana de la iglesia me dijo, en ese tiempo ya era pastor de la iglesia, y me dijo: pastor, en la iglesia no hay hombres, por eso pues me toca buscar fuera de la iglesia. Yo le dije: hermana, tienes que aprender a esperar en Dios. La hermana se casó con este joven, se casó por lo cristiano, pero al cabo de un tiempo, unos 6 meses, la hermana me llamó una tarde ahí en el CAI de Lucero, en una cafetería, y me dijo: ¿por qué no le hice caso, hermano? Yo le dije: no, a mí no tenía que hacerme caso, tenía que haber honrado la palabra del Señor. Porque este hombre que aparentemente se mostraba como creyente en Dios, con pena lo digo, le daba unas palizas. Y fue un hombre un esposo que se volvió Superman. Se voló con el paso del tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque se desacata la palabra del Señor. Toda desatención converge ¿a dónde? Al pecado, al dolor, a las lágrimas y a la muerte. Hogares destruidos. ¿Por qué? Por no acatar. Así que la excelencia moral tiene un fundamento. ¿Cuál es? El Evangelio. Y este Evangelio nos muestra por la ley lo que tenemos que hacer. Pero también este Evangelio nos dice lo que no tenemos que hacer. Por eso es un fundamento. Amados hermanos, miren esta construcción que ustedes tienen. Miren las columnas que tiene esta construcción, este lugar. Si no hay un fundamento, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la edificación? Va a caer, hermanos. La edificación va a colapsar si no tiene un fundamento. Si tu vida no tiene un fundamento, ¿qué va a pasar con tu vida? Va a colapsar, vas a derrumbarte. Amados hermanos, si no hay un fundamento, tú vas a sufrir. Tenemos que instruir a nuestros niños en una vida de hogar, una vida marital, que ellos están hechos para que sean buenos esposos, o corrijo, esposos según la palabra de Dios, para que nuestras niñas sean hermanas, mujeres de Dios, que sean madres de Dios. ¿Por qué perdemos de vista estos parámetros tan sencillos del Evangelio? Eso es lo que Pedro quiere con nosotros, que el fundamento esté presente en todos los días de nuestra vida. Hay que sentarnos a hablar con nuestros hijos de estas cuestiones, con todo amor, con todo cariño, con toda honestidad, con toda sencillez que nos da el Evangelio, a indicarle a nuestros hijos que la vida en Dios es una vida de gozo y de plenitud, porque hay un fundamento. Hace 15 días dijimos qué es la moral, hoy lo recuerdo. La moral trata con la conducta del ser humano. Para los griegos esta palabra arete, que es la excelencia moral, era el fin, era lo que se buscaba, era el objetivo a perseguir, el objetivo a encontrar. Pero para Pedro no. Para Pedro la excelencia moral es una vida permanente y continua. Para Pedro la excelencia moral es una vida continua delante de Dios, en rectitud y obediencia a Él. Y Él lo va a decir al final del versículo 10. Si esto permanece en usted, entonces tú no vas a caer jamás. Aquí la palabra caída tiene que ver con tropiezos en la vida como cristianos, trastabilleos, cojear en la vida como cristianos. Y Pedro dice: mira,
para que no caigas, para que no tropieces, para que no resbales, tú debes tener el fundamento de la vida cristiana para que seas excelente moralmente. Vayamos a nuestro tercer punto en la mañana de hoy. Hemos dicho que la excelencia moral es un llamado a la excelencia moral. Y hemos dicho que es una necesidad. Amén. Amén, amén. Número 2, ¿tiene un qué? Tiene un fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? El Evangelio. Y número 3, esa excelencia moral tiene una aplicación. Debemos aplicarla. ¿Qué hacemos con esto que Pedro nos está diciendo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tienes que hacer como cristiano? Bueno, Santiago nos dice en su carta algo que pensaba ahora rato, y es que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿cómo les he contado? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿cómo les he contado? Como pecado. Usted sabe que lo tiene que hacer, hermano. Ustedes y yo sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Dios por su Espíritu ya nos alumbró, nos ha dicho. ¿Ahora qué toca hacer? Hacerlo. Miren, Carlos Spurgeon ilustró la fe de la siguiente manera. Ejemplo. ¿Cuántos de ustedes quieren este celular? Todos, pero ¿quién viene hasta aquí a llevarlo? Eso es fe, hermanos. O sea, en la práctica nosotros tenemos la fe, pero no la accionamos. Si yo les digo cuántos quieren este celular y lo dejo acá, pues usted dice, sí, yo quiero, pero no viene. ¿Por qué no viene? ¿Entiende ahora sí qué es la fe? ¿Sí? ¿Queda claro qué es la fe? La fe es para accionarla. O sea, ¿cuántos quieren este celular? Sí, yo lo quiero, yo quiero. Pero, ¿por qué no te paras y vienes hasta aquí y te llevas el celular? ¿Por qué? ¿Dije que había costo? No, yo no dije que había. Dije, ¿quién lo quiere? Pues venga por él. Eso se llama fe, hermanos. Y esa fe está en todos nosotros. Amén. Miren, ¿cómo aplicamos entonces la excelencia moral? Y aquí ustedes me van a ayudar. La excelencia moral tiene que ver con nuestra conducta. La excelencia moral tiene que ver con la manera como vivimos. Vamos a comenzar desde lo básico y vamos a llegar a un punto. Todos ustedes saben que tienen que hacer su devocional propio. Ahora usted me pregunta, pastor, ¿y qué es un devocional propio? Significa que tú coges un libro de la Biblia, lo estudias y conforme a como Dios te guía, tú oras. ¿Por quién debes orar? Por ti. Tú debes orar por ti mismo. Bueno, vamos a suponer que yo estoy leyendo Pedro. Y entonces Pedro me dice, mira, voy a mirar el capítulo, bueno, a mí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Bueno, entonces me está hablando de la falsedad y me está hablando del engaño. ¿Cómo debo orar por esa palabra que estoy leyendo? Señor, guárdame de ser falso. Señor, guárdame del engaño, guárdame de la mentira. Ayúdame a ser veraz. Eso es orar por uno mismo. Todos nosotros tenemos debilidades, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Señor, ayúdame en esta debilidad, ayúdame en este problema, Señor, ayúdame. De eso se trata. Ahora bien, ¿cuántos saben que de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña, tiene por consecuencias
bendiciones de parte de nuestro Dios. Todos lo sabemos. Pedro nos lo va a decir en el versículo 18 de su capítulo 3, va a decir: antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios. En el capítulo 3 nos va a decir que el Señor no retarda sus promesas en el versículo 9. Pero también en el capítulo 3 nos va a decir: mira, no anden más en las concupiscencias de sus pecados. No camine más en eso. Y son formas de aplicar la excelencia moral a nuestra vida. Pero Pedro también sabe que esta excelencia moral tiene que ver con las 10 reglas de oro que vimos hace mucho tiempo y que las hemos venido aprendiendo en nuestra iglesia. Cuando estábamos en el otro lugar, a esa serie, ¿cómo la titulamos? El 10 perfecto para un cristiano. El 10 perfecto para una familia. El 10 perfecto para un hogar. Esa es la aplicación de la excelencia moral. Porque en esencia los 10 mandamientos es la ley moral de Dios. En esencia los 10 mandamientos son la ley moral de Dios para su pueblo. Son reglas absolutas, incambiables. Y no solo moralmente, sino que también nos dicen lo que Dios quiere de su pueblo. Y cuando usted hace un barrido por los mandamientos, y cuando el Señor lo recuerda a través de Moisés en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, entonces Moisés le recuerda a los israelitas y le dicen en el capítulo 5: Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Y en el versículo 6 de Deuteronomio 5, el Señor dice que desde el punto de vista de la aplicación moral del Evangelio a nuestra vida es tener en cuenta que no hay otro Dios para nosotros. Ese es el punto de partida de nuestra vida moral. Es el punto de partida de la excelencia moral de un creyente, de un cristiano temeroso. Es el inicio que el Dios vivo y el Dios verdadero sea el Dios que hace presencia en su corazón. Luego le dice: mira, la esencia moral de mi ley también radica en que tú no tengas otros dioses ajenos delante de mí. Todos los pecados que cometemos, dice Jerry Cross en su libro Vivir en el Poder del Evangelio, todos los pecados que nosotros cometemos, en el fondo, ¿qué son? Un ídolo en nuestro corazón. Es un Baal en nuestro corazón. Todo lo que hacemos, la mentira, el robo o el hurto, el adulterio, todo eso en el fondo es un ídolo en el corazón. Es un Dios al cual se sigue sirviendo. Por eso el segundo mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Lo sabe Pedro? Sí, Pedro lo sabe. Dice: busquen la excelencia moral. Y Pedro lo que se va a encargar es de esgrimir esa excelencia moral a través de la carta, al mostrar que lo que Dios dice es verdad. Dice el tercer mandamiento, y si ustedes quieren volverlo a retomar en los discipulados, con mucho gusto ahondaremos este tema ahí. Pero miremos el asunto de que Moisés habla en el versículo 21: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su diestra, ni su siervo, ni su sierva,
ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Por qué nos queremos? ¿Por qué a veces uno se va cogiendo lo que no es de uno? ¿Qué hay en el fondo del corazón? Un problema moral. Un problema moral que se llama pecado, se llama robo. Si es el deseo por una mujer, se llama adulterio. Pero ¿qué dice la sociedad de nuestros días? Una cana al aire. ¿Cómo nosotros moralmente a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno? Estudiaremos esto en los discipulados porque debo avanzar aquí en algo que Pedro nos dice en cuanto a la aplicación de la excelencia moral. Bien, amados hermanos, finalmente la aplicación de la ley moral, Pedro nos la va a presentar en el capítulo 1, versículo 20. Y es que la ley moral de Dios, o su palabra, o su mensaje, no es de interpretación privada. O sea, esto no es para elocuentes, esto no es para personas eruditas, no. Esto no es para personas supremamente estudiadas, o sea, solo lo pueden entender ellos y nadie más. No. La ley moral de Dios en su aplicación no es de interpretación privada. Sencillamente, este libro, la Biblia, te es dado a ti. ¿Para qué? Para que seas alumbrado cada día y para que en ese alumbramiento, en salir de la oscuridad, tú puedas esclarecer tu vida y conforme a ello, excelente y moralmente hablando, puedas avanzar y crecer en tu vida como cristiano. El capítulo 2 nos va a presentar a un creyente, amados hermanos. Capítulo 2, versículo 7. ¿Cómo se llama este creyente? Lot. Lot es un hombre inmoral, pero es creyente. ¿Qué hacía Lot? ¿Dónde vivía? ¿Dónde habitaba? En Sodoma. ¿Qué se hacía en Sodoma? ¿Qué se practicaba en Sodoma? Inmoralidad. Se practicaba homosexualismo, lesbianismo, desde el más grande hasta el más pequeño. Entonces, la Biblia nos dice que este justo moraba entre ellos. ¿Y qué pasaba con su alma? ¿Cómo vivía este justo en medio de esta gente? Dice que afligía su alma, es decir, se sentía mal viviendo. Ahora pregunto, ¿y en dónde Lot tomó su decisión de ir y extenderse hasta allá? ¿En dónde tomó? En Génesis 14. Y dice la Escritura que Lot, viviendo de esta manera y después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿qué sucedió? Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hicieron los ángeles con Lot? ¿Qué le decían? Le dijeron esto: Lot, escapa por tu vida. ¿Y por qué Lot no quería salir de Sodoma? Porque estaba apegado a esa forma inmoral de vida. Y esto es muy delicado, hermanos, para mencionarlo, porque tan solamente de su familia, según la Escritura, según esta Escritura, el único que pudo ver la salvación del Señor fue Lot. ¿Qué pasó con la esposa de Lot, hermanos? ¿En qué se convirtió? ¿Y por qué se convirtió?
¿Qué había en su corazón realmente? ¿El problema fue mirar atrás? ¿Ese fue el problema? No, ese no fue el problema. El problema es que aún su corazón, ¿en dónde estaba? En Sodoma. ¿Qué hicieron sus hijas con Lot? Lo emborracharon. ¿Y qué pasó? Tuvieron incesto. Es decir, Lot tuvo intimidad sexual con sus hijas. Pregunto, ¿y eso lo avala Dios? ¿Lo aprueba Dios? No. Mis hermanos, la aplicación de la ley moral de Dios es muy clara cuando Dios dice: no cometerás adulterio. Ningún asunto corrompido salga de vuestra mente y de vuestro corazón. Pero Dios libró al justo, Job lo libró de la muerte. ¿Y qué hizo para librarlo? Lo sacó ¿de dónde? De Sodoma y Gomorra. 2 ciudades que elevaron su pecado y su maldad más y más hasta que vino la destrucción. Deseo terminar con una sencilla aplicación. La moral se relaciona con lo correcto y lo incorrecto, pero el único válido, el único apropiado para decir qué es válido es Dios, no nosotros. Y el único que puede decir qué es lo incorrecto también es Dios. Por tanto, la moral trata con nosotros, la excelencia moral trata con nosotros y con los 10 mandamientos que estaremos repitiendo, estudiando en nuestros discipulados. Dije que la ley moral de Dios nos va a decir, nos va a indicar que estamos mal, ¿verdad? Pero con la ley vino algo que vamos a recordar en nuestra cena. ¿Qué vino con la ley? La gracia. Y aquí descansa nuestro corazón, aquí descansa mi alma, porque con la gracia también viene el Evangelio. Vino nuestro Señor para cumplir y vivir la vida que tú y yo no podemos vivir. Y esa es la buena noticia, que Él la vivió por nosotros. Cristo vivió por ti, Cristo obedeció por ti. Pero como tú estás unido a Cristo, entonces estás llamado a vivir como Cristo vivió. Estás llamado a hacer lo que Cristo hizo. Y eso es una alegría inmensa. Pongámonos en pie, por favor, amados hermanos. Fieles discípulos de Cristo, que al reino de los